FM Nogoyá 104.9. Venimos hablando mucho de lo que tiene que ver con los reels que salen, con las polémicas, sobre todo en programas de espectáculos, en torno a lo que está sucediendo con Wanda Nara e Icardi. Wanda Nara, Elegante, Icardi, la China Suárez y todo lo que sucede en torno a este divorcio, si se quiere, entre comillas, que se está tramitando, un divorcio que tiene, en principio, una pareja de Wanda Nara previa con 3 hijos que han crecido de alguna manera con Mauro y con Wanda, porque recordemos que cuando Wanda se separa de Maxi López. También tuvo toda esta situación de que Maxi no podía ver a sus hijos, se los termina criando, si se quiere, entre comillas, Mauro, y hoy Mauro con esta situación de tener 2 hijos con Wanda y que no puede tener contacto ni con estos 3 hijos de Wanda y Maxi, con lo que él prácticamente tuvo un vínculo, si se quiere, como de padre también, y la situación de no poder ver a sus hijas. Todo un entramado en el medio y después, bueno, todos los condimentos que siempre le ponen los programas de espectáculo. Pero en el medio, la situación del viernes pone sobre la mesa un montón de temáticas, un montón de palabras, un montón de conceptos que está bueno que los empecemos a abordar y traerlos a la realidad, porque nuestra realidad y lo que le debe estar pasando a un montón de gente que nos está escuchando del otro lado, que puede atravesar por esta situación, es bastante distinta a la que tiene Wanda Nara con ciertos privilegios. Lo hemos invitado en primer lugar a Juan Centurión, que le agradecemos por supuesto su visita, que es licenciado en familia, para conocer un poco sobre esto y para aprender también. ¿Cómo estás, Juan? Primero y antes que nada saludarlos, muchas gracias Mili, a Abraham, a Miguel también. Más que una excelente mesa y gracias por la recepción. Está bueno cómo lo presentaste, porque muchas veces lo que es una noticia del espectáculo o que toca el espectáculo pero se vuelve social es justamente lo que llama la atención de la gente y termina por reflejar lo que le pasa a mucha gente, alejada de las luces, de los privilegios, de todo lo que se ve en plataformas. Se puede decir que hay una necesidad imperiosa de gente que entiendan la temática y que se disponga a ayudar a las familias para cuando llegan este tipo de problemas poder tratarlos y solucionarlos si se puede. Pero bueno, obviamente antes que eso está la prevención, antes que eso está el desarrollo de familia, y supongo que de eso venimos a hablar hoy. Sí, primero preguntarte qué es un licenciado en familia, cuál es el trabajo que realiza, y hablar un poco también porque Juan pertenece a lo que es la Asociación Argentina de Orientadores Familiares. ¿De qué se trata también la asociación? Perfecto, y muchas gracias por el pie. Voy a arrancar con la parte institucional, después seguimos con lo personal. La Asociación Argentina de Orientadores Familiares tiene personería reconocida por la IGJ, es justamente la asociación que nuclea a todos los profesionales de familia, de la unidad académica familia, que serían técnicos superiores, licenciados en la orientación familiar, todo eso dentro del ámbito de la orientación familiar, más el plus de los licenciados en ciencias para la familia, que justamente tiene que ver con lo que uno estudió. Nosotros estamos para guiar, orientar y llevar adelante labores que pueden ser asesoría, contención, cuidado y también procesos de investigación en todo lo que tiene que ver con familia. Por supuesto, hay diferentes idoneidades en esto y por ahí el orientador es el que más se encarga de consultorio, de tener consultantes y tratar a la familia en un lugar más de salud, por decirlo de buena manera. Uno se dedica más a la parte de asesoría, investigación y tratos multidisciplinarios con otros profesionales a la hora de plantear cualquier tipo de política familiar, sin discriminación. Puede ser pública, tercer sector o privada en el caso de empresas o privados que se interesan en la temática. Y eso es algo por ahí relativamente nuevo para nuestra provincia, no a nivel país. Hace más de 15 años que hay egresados y por supuesto una institución que los respalda y de alguna manera promueve todo lo que tiene que ver con la integración familiar y las políticas de familia. Conjunto con el tema de, volviendo a lo mediático, de estas noticias que se dan y por ahí terminan siendo un reflejo social de lo que nos está pasando. Por ahí agradezco la invitación y sé que también se hicieron eco de una publicación que uno compartió de la asociación que tenía que ver más que nada con... Porque más que nada me llamó la atención que es qué era la asociación y qué función cumple también y cómo la sociedad puede acercarse. Buen punto. La asociación lo que hace es darle respaldo y seriedad a todo lo que es la profesión de familia. Entonces lo beneficia con
capacitación, asesoramiento, recursero profesional, una biblioteca digital, tiene un nomenclador para saber cuánto y cómo cobrar sus honorarios y que estos sean adecuados a la prestación que llevan adelante. Por supuesto, tenemos protocolos de actuación, sí. Somos controlados por esa misma asociación y si hay algún caso clínico de cuidado o que se relacione con la justicia en algún caso grave, tenemos un acompañamiento del tipo clínico, por decirlo de alguna manera. Todo se lleva adelante a través de la asociación, sí. Y se hace a nivel federal. Bien. Por supuesto, hoy con la llegada de lo virtual tenemos la suerte de poder trabajar a distancia, pero cuando se puede, se hace en persona. Juan, uno en el orden local se imagina, lejos de todo este show mediático y particularmente trayéndolo a situaciones que se viven. Por ejemplo, en Nogoyá, alguien que diga, yo me veo reflejado en esta situación, ¿dónde puedo golpear una puerta? Buen punto. En el caso de la protección de los más necesitados, que suelen ser justamente los niños, niñas, preadolescentes o adolescentes, cualquier menor de 18 que está alcanzado por todos los derechos y garantías que promueven las leyes que se encargan de cuidarlos, de tutelarlos, en Entre Ríos es el COMNAF. Así que hay que siempre tener en cuenta el contacto con el mismo y saber que no solo se trata de un organismo que nos puede ayudar, sino el organismo señalado para hacerse cargo de este tipo de situaciones que son muy delicadas. Por supuesto, posterior a esto, podemos intervenir o ser llamados nosotros, ya sea, vuelvo a decir, por una ONG para intermediar, o en el futuro, si Dios quiere, porque estamos en gestiones, de que el propio gobierno nacional o provincial nos contemple como auxiliares y profesionales de familia. Pero no me quiero ir de tema. En principio, es el consejo. El consejo, bien. Bien, sí, me parece importante también avanzar un poco en este debate que queremos dar entre todos y en seguir aprendiendo, porque ya está en comunicación con nosotros José María Bouzá, que ya hemos hablado con él en algún momento. Él es presidente de APADESI, que es la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos, también para conocer un poco por qué. Juan después seguramente nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con la ley, es una ley nacional, que es la 26.061, pero también José María nos tiene que hablar de una ley que es muy importante y hoy se está hablando mucho de ciertos términos como alienación parental y algunas cuestiones que José María los viene trabajando y los puso sobre la mesa hace muchos años, así que también quiero agradecerle a José María por su tiempo. José María, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bien, perdón, ¿puedo buscar unos auriculares? Sí, después le busco unos auriculares para Juan para que también lo pueda escuchar. Bueno, estamos nosotros en la mesa con Juan Centurión de la ciudad de Nogoyá, aquí con nosotros también, que nos está hablando un poco del rol que tienen también desde la Asociación Argentina de Orientadores Familiares. Pero para aquellos que no te conocen, José María, ¿nos podés contar un poco cómo nace de alguna manera APADESI y cómo de alguna manera te empujan a tener que crear APADESI? Bueno, APADESI nace ya hace muchísimos años. Estamos casi en 40 años de labor. Nace a partir de un impedimento de contacto que sufro personalmente con mi hija. Así que te imaginas, ya una adulta y que tiene hijos, así que soy abuelo. Y que en ese momento no existía absolutamente nada en la Argentina que protegiera los derechos de los hijos, y si no protege los derechos de los hijos, no protege los derechos en absoluto del progenitor no conviviente. Por lo tanto, lo que te decían en ese momento de la justicia era: olvídese, cuando sea grande podrá tener relación con su hija. Yo no lo acepté. Consideré que no podía ser así, aunque me daba cuenta en el camino que era absolutamente imposible retomar el vínculo si la madre y la familia de la madre no lo deseaba, y que principalmente no era el único, porque cuando iba a reclamar al juzgado me encontraba con otros padres, con algunas madres, con abuelas, y que decían lo mismo. Entonces me puse a averiguar sobre este tema, a estudiar sobre este tema,
y consideré que era necesario nuclearse, encontrar a esos padres, a esas familias, y empezar a luchar por una ley, que decían que lo que faltaba era una ley, y nos decían que una ley penal era plausible de poder controlar la problemática del impedimento de contacto. Y nos pusimos a trabajar en la asociación, creando APADES, de padres alejados de sus hijos, a trabajar para tratar de lograr la ley penal que decían que era fundamental. Logramos la ley penal 24270 y impedimento de contacto, pero en el camino te das cuenta que era una mentira en absoluto, porque no hace falta leyes, los juzgados tenían y tienen todos los medios indispensables para solucionar el abuso del derecho que se arroga aquel que se queda con los hijos e impide el vínculo con el otro progenitor y la familia extensa. Sí, en alguna oportunidad lo destacamos, José, cuando hay muchas leyes que dan muchos grises, se termina complicando después justamente que se pueda dar un desarrollo en el marco de la justicia de la manera más transparente posible, de la manera más fácil para todas las partes que intervienen. José, importante destacar también lo que tiene que ver con que esta ley en su momento, cuando finalmente sale y se hace realidad, en 1988, estamos hablando para que se den una idea, fue muy cuestionada por algunos sectores, de hecho hoy quizás también es un poco cuestionada, porque se la tilda quizás de una ley que va en contra de los derechos de la mujer, y sin embargo, cuando uno va a las estadísticas de la ley 24.270, son más las mujeres que volvieron a tener contacto con sus hijos porque venían de situaciones de padres varones que no las dejaban tener ese contacto que de hombres. De hecho, hay como un desconocimiento. Bueno, eso es parte de la discriminación que existe en Argentina, en gran parte del mundo, contra el varón y contra el padre, principalmente. Y bueno, aquellos que opinaban en contra de la ley 2470 y la unaban por una cuestión de género, indudablemente eran los que partícipes de alguna manera de los impedimentos de contacto, sean juristas, sean personal de salud, personal que interviene en las cuestiones de familia, o mismo quienes producieran impedimentos de contacto o lucraban con el impedimento de contacto. Entonces, la realidad es que la 2470 no se aplica como debe ser aplicada, que más que ser una ley sancionativa, es una ley persuasiva, que persuade, y que sí, se aplicó a padres varones y no a mamás. Por lo tanto, la discriminación sigue vigente, y la discriminación lamentablemente es hacia los hijos. Cuando no se sanciona a un progenitor que impide el contacto con el otro progenitor, a los hijos con el otro progenitor, es un agravio directamente hacia esos niños. Bien, para los que se están sumando, está con nosotros en la mesa Juan Centurión, que es licenciado en familia y que pertenece a la Asociación Argentina de Orientadores Familiares, y estamos en comunicación por Zoom también con José María Busa, que es presidente de APADES, la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos. La vimos nuestro contacto también, por si alguien tiene alguna duda que quizás ellos les puedan también ayudar a evacuar, es el 156 13 493. Yo quería consultar particularmente también en estas medidas y en esta lucha de el padre por recuperar ese vínculo, pero particularmente de la necesidad de los niños, ¿no? Que me parece que es el eje fundamental a tener en cuenta en su situación y crecimiento y estado emocional también, ¿no? Que debe ser lo más importante de todo. Y como bien decía, imposibilita al niño. A veces cuando imposibilitar al padre es castigar al niño, particularmente la reflexión sobre los niños, sobre los hijos en todo esto. Y es total, y por eso decía que el agravio es hacia los niños, hacia los hijos. Imagínense que después de tantos años ya esos hijos han sido progenitores también y han sufrido impedimento de contactos también o lo han provocado. El daño que se produce emocional y psicológicamente es un daño extenso. No solamente podemos pensar en los hijos, que realmente son dañados. Las relaciones
una vez que se recobran, no son hijos que afectivamente pueden responder como podrían haber respondido si la relación hubiera sido normal. Sí. Pero se extiende el agravio hacia los abuelos. ¿Cuántos que probablemente nos estén escuchando que no han podido ver a sus hijos? Los abuelos han fallecido sin poder ver a sus nietos. Sí. ¿Cuántos tíos, tías, cuántos primos, cuánta familia destruida por la falta de idoneidad o de sensibilidad o de responsabilidad jurídica de parte de aquellos que actúan en estos casos? El daño es grave y cualquier psicólogo que tenga un poquito de criterio, yo no digo de conocimiento, sino de criterio, ese daño lo localiza en las criaturas, y en los adolescentes no les digo nada. Realmente una ausencia total de sentido familiar y de sentido social, porque lo pierden en el camino cuando se ven que ellos no existen. Es una manera de transacción donde la parte humana se pierde en cuanto presenta el primer escrito judicial. Sí. No, lo veía Juan que notaba también. No sé. José María, estamos con Juan también acá en la mesa, que es licenciado en familia, y también nos está dando algunos detalles y sobre todo, bueno, conociendo también nosotros cómo funcionan nuestras leyes provinciales. Sí, bueno, lo que por ahí estaba notando, que me parece muy interesante, obvio, uno se monta dentro de sus posibilidades en la objetividad que le demanda la profesión. Sí coincido en el tema de los criterios profesionales que se deben tener en estos casos, hacer el esfuerzo para llevar esa objetividad al plano formal y no dañar más relaciones que ya vienen dañadas. Como yo bien les decía en el inicio, uno más que nada está para prevención y desarrollo de familia, y es que justamente viene a la búsqueda de que no sucedan este tipo de problemas cuando se rompe el lazo familiar, independientemente de que después uno los vuelve a unir, y como ya dijimos hay familias que vuelven a integrarse de distinta manera, pero cuando hay niños en el medio es importante que quienes tengan que actuar lo hagan de la manera correcta, y así no dejar a nadie afuera, o por lo menos con un mínimo de contacto que pueda volver al interés superior del niño, que es el de estar contextualizado y no perder ningún lazo familiar. Es ahí donde vamos, porque después lo va a pagar él tanto física como mentalmente, y es así que debemos cuidar de todo el conjunto familiar. Nosotros lo vemos de una manera sistémica, por eso no es que no le demos la derecha a una parte o a otra, intentamos ser objetivos, y es justamente lo que creo que me pareció escuchar del amigo José María, si no me estoy equivocando en nombre. Nosotros por ahí lo que pedimos hace muy poquito en la bicameral del Congreso Nacional, yo en mi humilde lugar, porque soy nada más que protesorero, la presidenta de mi asociación se presentó en el lugar con un escrito. Si Dios quiere, esta tarde va a estar en vivo desde el Congreso de Senado de la Nación, para pedir un montón de puntos, pero voy a explayarme en tres nada más. Para el tema de garantizar los canales de accesibilidad, para que los niños, niñas y adolescentes de verdad puedan pedir lo que quieren, y dentro de eso que quieren es no perder contacto, o qué tipo de contacto desean tener con sus progenitores. Sí. Brindar asesoramiento a familias con respecto a los recursos institucionales, es decir, papá, mamá, estás en una situación en este momento truncada y querés que alguien te ayude y te asesore para luego volver a intentar ese contacto, tenerlo de parte de el defensor, que es quien tiene que promover esto. Y también garantizar mecanismos de resolución de conflictos sin necesidad de judicialización, si es que hay tiempo para esto, si todavía estamos en ese proceso. Todo tiene que ver con todo, y uno desde la objetividad intenta promover y ayudar desde el lugar que le toca. Mi pregunta es la siguiente, en este caso Juan o José, el que me la quiera contestar de este lado. Tenemos un papá o una mamá del otro lado, escuchándonos en este momento, que ha intentado
lo común, que es que no tiene primero no tiene los recursos para pagar un abogado, pero ha intentado, por los recursos que sí tiene, que ir a hacer una denuncia y decir, no veo a mi hijo, no me lo dejan ver, y ahora qué paso tendría que seguir cuando no tiene respuesta del primer diálogo, en este caso, a dónde se tiene que dirigir o con quién tiene que ir, obviamente siempre teniendo en cuenta de que no tiene recursos para pagar un abogado propio. ¿Cuál es el método a seguir? Sí, concreto dato. Primero. Lo que pasa es que en esto hay que entender que cualquier acción que se quiera realizar debe contar con un abogado. Sin abogado no pueden presentarse judicialmente a hacer el reclamo que corresponde. Sí lo puede hacer con la ley penal 24270, pero ya está entrando demasiado fuerte a lo mejor en una cuestión que puede solucionarse sin una actividad judicial. Pero necesita abogado. Quien no tiene recursos puede ir a las asesorías gratuitas que tienen todas las jurisdicciones y que pueden pedirlo para ser atendidos y de que le lleven los casos. Pero también están condicionados, porque uno puede decir, no tengo recursos, bueno, sí le van a llevar el caso si puede probar que no tiene recursos. Pero a lo mejor tiene algo o tiene un trabajo que gana muy poco y no puede hacer frente a un abogado particular o tiene alguna propiedad pero se quedó sin trabajo o tiene algún tipo de ingreso, pero si no le alcanza para un abogado privado, en los patrocinios jurídicos gratuitos le van a rechazar el ser representado. Entonces se encuentra en una situación que muchos en Argentina lo tienen, donde los recursos no están presentes y la posibilidad de acceder a la justicia se les acabó porque no quedaron en la zona gris económica y donde el reclamo no lo pueden realizar. Entonces, sí pueden en ese caso actuar por la ley 2470 como una forma de paliar la falta de representatividad judicial. Pero el abogado siempre es necesario con los recursos legales con los cuales se van a encontrar. Sí, bueno, en gran parte lo respondió el que me antecedió en la palabra. Sin representación legal en lo que corresponde ya en esta etapa que es judicial, no se puede andar. Sí es verdad que uno puede buscar asesoría en los lugares donde está más desarrollado este tema de la representación o el asesoramiento de familia. Hoy en nuestra provincia todavía no está muy desarrollada en ese sentido, pero vuelvo sobre lo mismo. Creo que hay etapas anteriores, que es a donde a mí me gustaría focalizarme, cuando hay problemas o situaciones que terminan, a ver, de alguna manera generando un problema en el ámbito familiar que puede terminar de una mala manera. Nosotros nos encargamos de prevenir y de buscar el desarrollo de familia. Entonces, si uno siente que necesita una guía, debe acercarse al profesional de familia, y también hay ONGs que se encargan de esto. No hay que tener miedo, hay que contactarse. Antes que venga el mal mayor, dice usted. Pero sin duda. Intervenir antes. Tenemos como la primera etapa con Juan y ya después la segunda etapa de José María yendo a través de la ley. Totalmente, porque aquí se habla ya de una etapa, si se quiere, de orden penal, en donde nosotros no tenemos intervención formal, entonces no quiero ya por ahí hablar sobre algo que uno puede tener alguna idea, pero toca de oído. Sí. Ahora todo el dinero, todos los abogados del mundo y todos nos están mostrando que tampoco están resultando, porque este escándalo es el mundial realmente, sí, igual, que desata todo esto, pero al menos pone en el tapete la problemática para decir, tenemos que hacer algo. Que no distingue clase social. No, pero de todas maneras, ¿sabes qué pasa, Miguel? Que si no fuera Wanda Nara y no fuera Wanda hizo una denuncia por violencia de género, había 25 policías. Y la mayoría de las mujeres que hacen denuncias no tienen. Sí. Ella fue el padre fue a retirar al hijo, la madre no lo entregó y pasaron 11 horas. Por eso digo que no alcanza todo el dinero, no alcanza nada. No, pero es que si yo lo hago a mí nadie va a ir. Y si lo hubiese retenido, probablemente él hubiese sido otro. Fueron, pero ¿qué resolvieron? El escándalo sigue y siguen sufriendo las criaturas. Estamos hablando del derecho de los niños de vincularse con su papá. Su papá los fue a buscar y su mamá los quiso entrar durante 11 horas. Entonces, durante esas horas fueron la policía, el juez,
el ministerio tutelar, fue un montón de gente que a otra persona no le pasa. Por eso me parece que es importante también entender que ese es un caso excepcional. Que si yo voy a buscar mi hijo y el papá no me lo da, puedo ir a hacer una denuncia, pero probablemente no voy a tener todo el acompañamiento que tuvo Wanda Nara. Sí. Y si seguramente, lamentablemente hay que decirlo, pero seguramente si hubiese sido la inversa y el papá no lo hubiese retenido 12 horas a los hijos, porque hubiesen actuado de otra manera, porque también hay que decirlo, que muchas veces el hombre se encuentra en desventaja en este momento. Sí, es interesante porque para no llegar a esto también tiene que haber un desarrollo de política comunitaria. Es imposible que nosotros como sociedad y de ahí bajando hacia las familias entendamos cómo tenemos que comportarnos si no hay ningún programa de promoción o de publicidad de cómo llevar adelante un proceso de esta característica, que ese es el peor de los casos. Antes de llegar a la problemática tenemos que intentar sostener y promover una familia sana. De no, se llega a esta etapa en donde de cualquier manera la justicia, ya teniendo en cuenta la ley que nombraba Mili, ya tiene que cuidar de los derechos, de las garantías del niño, tiene que contextualizarlo, debe tener un disfrute pleno y permanente, y eso se sustenta en los derechos que justamente debe proteger. Esta protección integral debe llegar a través de medidas judiciales. Las medidas no se tratan de beneficiar a uno o a otro, sino de que los niños estén protegidos en manos de quien se los pueda proveer y además esto no sea traumático para ellos y pueda tener una relación dentro de las posibilidades sanas entre las parejas de progenitores. Por ahí no es que esté mal lo que la justicia decidió, sino que el estado de situación llevó a que pasen esas horas de innecesarias de tensión que, por supuesto, los que deben ejecutar intentan que no impacte en los niños. Le quería consultar también a José María porque me parece muy loco. ¿Hace cuánto que está la Asociación Argentina de Orientadores Familiares? Formalmente 15 años, un poquito más desde que se empezó a formar. Claro. 1988 era cuando se impulsaba de alguna manera la ley APAESI. ¿Y cuántos puntos en común hay? Hoy Juan nos decía que van a ir al Congreso a pedir por ciertos puntos que también en su momento José María con un montón de padres y madres que estaban impedidos del contacto lo fueron a pedir. Y cuando decimos esto de que muchas veces no hacen falta más leyes, que de hecho lo hemos hablado también con José María, no es que hace falta más leyes, hace falta que se apliquen las que están. Lo que pasa es que cuando las leyes que están no se aplican, uno corre detrás de esa necesidad de que se cumpla con un derecho. Y sin olvidarnos siempre que estamos hablando en realidad, más allá del deseo de una mamá o de un papá, de un derecho adquirido que tienen los niños y que por ahí no se cumplen. Ya le consulto también a José María sobre esto, pero les recordamos que se pueden comunicar al 156 13 493. Buen día, nos dice un oyente. Es tan delicado el límite sobre estos temas, ya que en el fondo lo que se debe garantizar es lo que realmente el niño necesita y le hace bien, y no lo que vaya a perjudicar sobre el deseo de cualquier adulto que quiera tenerlo o verlo, dice. Porque si fuera, por ejemplo, Wanda Nara no dejaba ver a sus hijas hace rato, ya que lo hubieran dado, y acá hay otras cosas. Hay mensajes amenazantes con llevarse del país a sus hijas que están mostrando los documentos, dice. Sí, igual, y bueno, y se lo podemos preguntar también a José María, a ese tema, porque también ahora se está hablando de la restitución internacional, que seguramente muchos lo escucharon por primera vez con lo de Wanda Nara, pero incluso creo, José, que escribiste un libro sobre este tema. Sí, el tema de Wanda Nara lo voy a aclarar porque está bien, es lo que está en este momento en el tapete. Es un tema mediático donde uno lo ve como una película porque no muestra la realidad del conflicto, pero no la realidad de las intervenciones. Ningún caso iba a recibir la intervención judicial que recibió el caso de Wanda Nara y Cardi. No se iba a personar ninguna dependencia judicial, ni de género, ni de nada, ni un juez. Se iba a quedar la madre con las hijas y el padre llorando en la calle hasta que se cansara y se fuera. Esa
Esa es la realidad. Tomar como ejemplo el caso me parece interesante porque son cuestiones mediáticas y a veces la cuestión mediática hace que los medios lo puedan hablar y si lo hablamos, más gente lo conoce. Pero vamos a tener en cuenta que las leyes, si no se aplican, son meramente declarativas. Y en el tema de familia, los jueces, cuando quieren hacer valer una ley, la hacen, y cuando no la quieren hacer, no la utilizan. Cuando quieren hacer un procedimiento, lo utilizan, y cuando no quieren hacerlo, no, el procedimiento no corresponde. Entonces, queda el arbitrio total de la justicia. No se le puede quitar la responsabilidad diciendo, me falta un elemento jurídico, porque los tiene. Me falta personal, porque los tiene. La realidad es que es una justicia confrontativa y que si entra a una familia con un litigio de esta naturaleza, lo primero que hay que preservar son los derechos de los hijos, no de los progenitores. Y ese preservar el derecho de los hijos no es preguntarles, después que han sido inculcados los hijos, donde han sido masacrados psicológicamente, ¿y con quién querés estar? Y el ejemplo ahí sí me remito al caso de Nara y Icardi. Porque preguntarle a esas criaturas, ¿querés ir con papá? No es una locura, pero totalmente habría que haberlas protegido desde el primer momento para no ser inculcadas y que no sufrieran el desprendimiento de uno de los progenitores y que quedara en el medio cuando esto no es el problema si se la van a llevar a otro país o no, porque si corresponde que estén con el padre, y bueno, lamentablemente que la madre viaje a otro país, y si corresponde estar con la madre, y tendrá que venir el padre y vivir en el país si quiere estar con las hijas. Ese es el tema, no hay otra cuestión de por medio. La justicia debe ser aplicada a quien corresponde, y no porque le va a doler a la madre o porque le va a doler al padre, porque tiene que defenderse los derechos, y los derechos se defienden de acuerdo a las leyes vigentes. Existen, sí, se aplican, no, pero se aplica cuando quieren y cuando no quieren no se aplica. Bien, justamente por eso lo debatíamos, José María, que si bien este tema pone sobre la mesa conceptos como alienación parental, como esto de restitución internacional, es algo que no se puede ni comparar a la realidad, que es lo que de alguna manera planteábamos nosotros. Bueno, usemos esto para hablar de la realidad. Por supuesto, nosotros, en Entre Ríos y encima en el interior de Entre Ríos tenemos otra situación totalmente distinta, pero podemos plantear esto de un padre que va a buscar a su hijo y que no se lo entregan. Y bueno, y si son ellos, les van a dar 10.000, pero acá, si vos te pasas acá, te tenés que dar vuelta y te tenés que volver a tu casa. Sí, pues vas a pasar, te aseguro que más de 24 horas fuera de la casa con el frío, más con el frío que hace, y no va a encontrar solución. A propósito de esto que hablábamos, José María, de las cuestiones que planteaba la ley Apadesi cuando surge allá en 1988, y lo que planteaba Juan que van a estar de alguna manera solicitando o promoviendo en la tarde de hoy. ¿En qué sentís que se avanzó y en qué sentís que no se pudo avanzar o que hubo un retroceso? Se avanzó porque ya la cantidad de aquellos que eran fanáticos del impedimento de contacto tuvieron que retroceder algo. Se avanzó en el sentido que la ley 24/70, aún sin condenas, ha logrado que se liberen muchos vínculos. Los juzgados no digamos que siguen trabajando todo lo mal que trabajaban antes. Trabajan mejor, pero no trabajan bien. Se avanzó en que las personas empezaron a conocer más sus derechos y defienden sus derechos, pero que no se avanzó que se les respete esos derechos. ¿Dónde nos retrasamos? En que las personas esperan más de los demás y no tienen esa voluntad de decir, bueno, voy por mis hijos, por el amor que les tengo, y utilizando los medios lícitos y nunca la violencia. Si desde los principales
resortes judiciales se tienden a la confrontación, esa pareja en conflicto va a confrontar y la violencia se va a recrear y se va a mantener. Todas leyes nuevas que propongan, bienvenido sea, vaya cada uno y proponga su ley adelante. Pero tenemos un problema que es, después quienes las van a aplicar no tienen la capacidad, ni la idoneidad, ni la sensibilidad para poder aplicarla. Y tenemos otro problema más, que dentro de lo que es la salud mental que interviene en la justicia, hubo una deformación hace unos cuantos años atrás y todavía mucho de ese personal que está interviniendo no están formados con los criterios de defensa realmente de los menores, por más que tengan hermosos discursos y que declaren hermosamente y que pareciera que está todo muy lindo, pero cuando tienen que actuar están impregnados de un concepto donde no sirve para la protección de los hijos. Y ese personal todavía existe, está presente y está en altos cargos judiciales. Bien, estamos en los minutos finales, no sé si le quieren gustar algo más a José María. No, simplemente lamentar realmente todo lo que nos está faltando por hacer, ¿no? Que en ese balance general que podemos hacer de que, bueno, se ha mejorado, pero aún falta mucho por hacer, y la realidad que nos está mostrando que esto de lo mediático y lo vivencial lamentablemente sigue estando muy presente y hay mucho por hacer. Y en todas clases sociales. Sí, en nuestra provincia tenemos un caso histórico como el caso Fornerón también, que la justicia le dio la espalda y tuvo que apelar internacionalmente. ¿Alguna consulta, Juan, para José María? No, yo creo que más que nada me llevo información. Sin duda, obviamente, está hablando desde su lugar, entonces, por supuesto que es una mezcla de la promoción del trabajo que viene haciendo y también situaciones que le toca vivir. Yo, por supuesto que no me puedo parar en subjetividades con respecto a la justicia o los profesionales de la salud mental, porque tengo que ser primero, profesional y segundo, respetuoso. Creo que sí hay muchas cosas por mejorar, pero sin duda no puedo llevar un dedo que señale dentro de esto a los poderes, sino directamente promover de que se desarrollen como corresponde cada uno de los organismos, apuntar las leyes que tenemos, que positivamente son las herramientas con las que trabajamos, y volver a un concepto que me parece fundamental, que se habló anteriormente: criterio profesional y trabajo multidisciplinar. Si no tenemos profesionales que se quieran entre ellos, que entiendan cuáles son sus límites y sus relaciones, y que no apliquen criterios profesionales y humanos, no vamos a poder avanzar nunca en esto. Muy claro, exactamente. José María, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartirnos además cada vez que te solicitamos también tu experiencia de vida. Sí, agradecido también, y cuanto más se debata y cuantas más personas quieran trabajar en este tema, y si son profesionales mejor, y si el criterio que enmarcan justamente es evitar la confrontación en el tema de familia, bienvenido sea que se sumen a la lucha social que representa los derechos de los hijos. Lo hablamos alguna vez, José María, cuando decíamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que están atravesando esta situación? Y José María dice siempre, capacítense, involúcrense, aprendan, porque a ellos les tocó hace muchos años largarse solos, pero si no te capacitas, si no sabes de qué está pasando, por más que tengas el mejor abogado, probablemente no puedas conseguir el resultado esperado. Te agradecemos mucho, José María. Muy buenos días. Bueno, hasta luego. Muy bien, es el presidente de APADESI. APADESI tiene su página, se pueden contactar www.apadesi.com, Asociación de Padres Alejados de sus Hijos, y allí van a encontrar toda la información de lo que tiene que ver con los trabajos que vienen haciendo, cómo surge la fundación, el detalle también de la ley y por supuesto cómo contactarse también con ellos. Juan, para cerrar. Sí, bueno, aprovecho ya que me das el pie. Nuestra asociación también está en la búsqueda de tener un reconocimiento a nivel provincial. Lo tenemos académico,
tenemos el respaldo jurídico de la asociación para poder trabajar como profesionales independientes, pero si no hay inserción en lo público, en el tercer sector, es imposible. Entonces, hemos presentado gestiones tanto en la vicegobernación como con el senador local, y así también de manera objetiva con todos los senadores de todos los escudos políticos, hace muy poquito, con este mismo dossier que les acercamos a ustedes y una nota informativa en donde explicamos y pedimos nuestro lugar y nuestra matrícula provincial para poder trabajar. Bien, y lo importante que es, porque lo decía José María, que de alguna manera fue el que impulsó justamente esta primera, porque Apadesi de hecho fue la primera asociación a nivel internacional que hubo, que nucleaba a mamás y a papás que estaban alejados de sus hijos, y lo decía el propio José María, ellos se largaron, iban a golpear puertas, y cuando iban a los medios de comunicación no les querían hacer entrevistas, si eran entrevistas tenían que ser de espaldas, no los querían visibilizar en ese momento, y si lo destaca el propio José María, que se necesita de personas como Juan, y si se precisa una asociación argentina de orientadores familiares, seguramente es una palabra más que autorizada. Bueno, muy agradecido realmente, sabemos que hay mucho por hacer, así que los mejores deseos en esto en esta sana intención, como bien lo manifiesta Juan, de tratar de actuar antes de llegar a lo extremo, a lo problemático. Así que, bueno, alentar en continuar con la tarea. Bueno, muchísimas gracias, me sentí súper cómodo, hablamos de un montón de cuestiones, por ahí uno no quiere explayarse tanto sobre el tema cuando hay un idóneo hablando de un problema puntual, sí, claro. Porque por ahí uno no quiere llevarle desde su lugar una solución simple a una problemática que ya viene avanzada. Nosotros estamos acá justamente para ayudar y sumar en lo que podamos, y donde no tiene que desarrollarse en el plano que corresponda, que en este caso ya es judicial, y con una sociedad que escuche e intervenga si corresponde. De mi parte vuelvo a repetir, perdón que lo haga, pero súper agradecido porque es el primer medio importante que nos da voz, y creo que no va a ser, si Dios quiere, la primera ni única vez. Esto comienza y viene para seguir. Bien. En todo sentido, y también en el plano nacional, provincial y municipal, también que hace falta más que nada en cuestiones de promoción y de vinculación de la familia a nivel comunitario, que tenemos tantos espacios lindos, tantos lugares, y no siempre lo desarrollamos como deberíamos. Hace muy poquito atrás, el 15 de mayo, fue el Día de las Familias, Día Internacional de la Familia, promulgado por la ONU en 1993, así que desde el 94 es el mes de la familia, y ese día específico lo tenemos para recordar, así que es muy importante y agradecido. Realmente no será la única vez que venga, porque bueno, la asociación, por lo que estuve ahí, ayer me pegó una investigada de todo, trabaja sobre un montón de temas, así que bueno, ojalá podamos ir abordando otros temas y éxitos hoy. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias, Juan. Muy bien.